de Unidos Podemos y, posteriormente, de menor a mayor. Señora Mora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los portavoces del resto de grupos parlamentarios por la deferencia. Dejarme intervenir la primera, ya que me tengo que ir a la Junta de Portavoces en el Senado en breve. Tenemos que felicitar, en primer lugar, la iniciativa de esta guía. Nos parece que es un buen momento para sacarla. Precisamente la realidad bastante dura de las contenciones mecánicas es uno de los ejercicios de fuerza del Estado sobre el individuo, sobre los ciudadanos más potentes que existen, donde existe bastante opacidad. No existía una guía como esta. Felicitamos por el trabajo. Pensamos que es una realidad a la que hay que prestar muchísima atención. Es precisamente dentro del sistema penitenciario un régimen, el del aislamiento y el de las contenciones mecánicas, de mayor restricción de libertad, la restricción de libertad dentro de la restricción de libertad de los movimientos dentro de una prisión. Y, además, muchas veces, tanto el aislamiento como las contenciones mecánicas también se aplican a personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de cómo se está aplicando, entre otras cosas porque o se aplica de manera escrupulosamente perfecta o caemos en lo que sería un trato degradante, humillante, malos tratos o tortura directamente por parte del Estado, con lo cual es muy importante. Por tanto, le damos la bienvenida. Nos parece una buena guía que puede ser bastante útil. El problema que vemos es que no tiene nada que ver con la Defensoría, es que ha comentado precisamente algunas de las recomendaciones son rechazadas por instituciones penitenciarias. Sería interesante tener en algún sitio relacionado todas las recomendaciones que son rechazadas por instituciones penitenciarias. Ha comentado la del servicio médico 24 horas por no tener presupuesto, información suficiente a juzgado de violencia penitenciaria porque se estima suficiente el que se envía, o la prohibición de la utilización de contención mecánica cuando hay contraindicaciones médicas. Analizando los informes que realizan de las visitas del mecanismo a cada prisión, se ve que rechazan muchos más y que las rechazan en las visitas concretas. Sí sería interesante saber cuáles son en general, y a veces las rechazan en general, sobre todo para que podamos hacer una función de control sobre el Ejecutivo y de presión para forzar el cumplimiento, podría ser útil. Si bien realmente tenemos que felicitar esta iniciativa, hay una cosita que echamos en falta, que es la reflexión previa que se realiza, ha comentado algunas pinceladas, que se realiza para la realización de esta guía de buenas prácticas. A la anterior defensora del pueblo varias veces le pregunté cuándo se iba a publicar el informe sobre la situación de la aplicación de contención mecánica en régimen de aislamiento en las prisiones. Y me comentó varias veces que estaba a punto de ser publicado, pero realmente no llega a ver la luz. Ese análisis de la realidad creo que es muy importante que podamos tener ese informe, porque en realidad no se cuenta cómo se llegan a estas recomendaciones. Análisis de la realidad, sabemos que el mecanismo ha estado durante 3 años de trabajo, visitando las prisiones, analizando datos, haciendo entrevistas tanto a funcionarios como a personas presas. Ha sido un gran trabajo, visitando prisiones muy duras como la de Brians, Morón, Mansilla de la Mora, Viebra, Soto. Seguimos sin conocer cuáles son las prácticas reales, cuáles son las disfunciones de la Administración que llegan a estas recomendaciones. Llegábamos a pensar, y lo llegué a insinuar a la anterior defensora, si no se estaba ocultando a la opinión pública el conocimiento de esta realidad y si la realidad era tan dura que había algún miedo en dar esta información, en sacar este informe, o si les había parecido un régimen demasiado deshumanizado. O sea, cuando realizan el anterior informe de partes de lesiones, precisamente en ese informe sí se hace ese análisis de la realidad bastante potente, descarnado. Era un informe bastante completo que ha sido muy útil. En este quizás echamos eso de menos, que esperamos que pueda salir.
Ha hecho mención a Rodley, precisamente, hablando sobre la opacidad y sacar a la luz a la opinión pública lo que pasa dentro de las prisiones y centros de detención. Creo que está súper bien traído. Y a Dostoyevsky, precisamente, hablando de que la evolución, el trato, la evolución de una sociedad se mide, entre otras cosas, el trato de las personas presas. Vemos muy importante que pueda salir esto a la opinión pública. El controlar, o sea, el poder arreglar las disfunciones de la Administración pasa porque las podamos conocer. Queremos agradecerle la guía, de verdad que queremos que es muy buena, pero quizás les animamos a que ese informe pueda salir ya. Y, por último, le voy a traer a colación algo que está relacionado con este tema, que es la visita del Comité de Prevención de la Tortura en 2015, precisamente para analizan muchas de las cosas que han podido el mecanismo analizar para la realización de esta guía, y además coincide su visita con varias de las visitas que también visita el mecanismo. Ya emitió el comité un informe, en registro la contestación del Gobierno debía estar el día 4, pero el Gobierno aún no ha autorizado la publicación de ese informe. Por tanto, tampoco conocemos por parte del mecanismo que fue, por parte del comité, que fue lo que analizó. Me gustaría solicitarle, dentro de sus competencias, dentro de sus posibilidades, si podría solicitarle al Gobierno, que también lo haremos nosotros, la publicación inmediata de este informe, que creemos que es importante que podamos tener esa información. Por lo demás, pues felicitarle por la guía, que nos parece muy buena. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Mora. Tal como ha indicado el presidente,